Bueno, además de la parte, digamos, jurídica irregular, que es la impugnación, que ya se está dirimiendo tanto en el Tribunal Electoral como el INE, de esta resolución que toma el Consejo del INE, pues está este llamado a juicio político contra dos consejeros particularmente. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué estamos viendo los mexicanos, Lorenzo? Bueno, estamos viendo una contienda electoral intensa con niveles de la discusión que probablemente no habíamos visto antes en términos de su estridencia, me da la impresión, Mario. Yo te diría a propósito del juicio político que no es la primera vez que se ha planteado el hacerle un juicio político a algunos consejeros por las decisiones que han tomado. En el consejo, incluso el primer consejo autónomo del IFE, el que presidió José Woldenberg, estuvieron Alonso Lujambio, Jacqueline Pechard, Mauricio Merino, Jaime Cárdenas, eran frecuentes las amenazas y los amagos de realizar juicio político. Así ha pasado a lo largo de la historia. No es la primera vez que a mí me han dicho que me van a iniciar un juicio político. Y mira, pues al final creo que tan hay un reconocimiento que lo que se está planteando como motivo del juicio político es algo que tiene que ver con el tipo de decisiones que se toman, que se han impugnado por la vía, es así que corresponde jurídicamente, es decir, se ha impugnado ante el... Pues mira, lo veo como lo que es, Perdí un poquito la comunicación, Lorenzo. Entonces, lo ves como parte de la contienda electoral, pero también estamos viendo ya algunos esbozos de lo que puede ser una reforma electoral. Incluso el presidente López Obrador ha hablado de ello, de que es el momento de una reforma electoral, una de muchas que han venido en los últimos años, también por la presión de la izquierda y de Morena particularmente. Sí, por cierto, hasta donde yo me quedé ya había habido una solicitud y Morena en su momento no había aceptado el inicio de un juicio político, pero eso es lo de menos, Mario. Yo lo que te diría es que pues llama la atención que pues en el INE las decisiones no las toma un consejero, no las toma el presidente, sino que son decisiones colegiadas. Y lo que se ha dicho al menos públicamente es que se va a iniciar un juicio político en contra de dos de los integrantes del Consejo, cuando todas las decisiones que han sido objeto de polémica han sido tomadas pues, por mayoría. En un caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sobrerepresentación, fuimos 9 de los 11 consejeros los que votamos a favor de eso que está impugnado y que el Tribunal Electoral resolverá en su momento, por un lado, y en el otro caso, pues cuando se hablaba de la negativa de registro a aquellos precandidatos que violaron la ley al no entregar sus informes de precampaña, pues se trata de una decisión de 7 en una ocasión y de 6 consejeros consejeros en otra ocasión, con lo cual llama la atención de que si ese es el verdadero diferendo, que por cierto es un diferendo que, insisto, se tiene que resolver ante el Tribunal Electoral, se esté pretendiendo iniciar un juicio político en contra de solo 2 miembros del Consejo. Entiendo que esto pues, habla del carácter político y no necesariamente de la controversia jurídica que está detrás de una decisión de esta naturaleza. Pero bueno, a ver, es una figura constitucional. Yo no voy a hablar en contra del uso de una figura constitucional, pero me da la impresión de que más bien es esto tiene un trasfondo político y no un trasfondo jurídico. En todo caso, si prospera, pues ya habrá ocasión para plantearlo, porque supongo que se van a seguir todos los procedimientos jurídicos de la materia. Yo supongo, ¿no? Oye, hay una cosa muy interesante y es que tanto el Tribunal Electoral, todos los miembros del Tribunal Electoral, como todos los miembros del Instituto Nacional Electoral, tienen la coincidencia de que hubo una violación a la ley. Eso está clarísimo, eso no está en discusión. Hubo una violación a la ley al no presentar los gastos que ellos dicen no consideraron pre-campaña. El tema de fondo, en todo caso, o que llevó, digamos, a la impugnación, es la sanción. ¿Es adecuada o no es adecuada? Pero de que una violación está más claro que el agua. Creo que tuvimos un problema con la señal de Lorenzo Córdoba, pero ojalá lo podamos recuperar porque es importante esta precisión. Es decir, creo que hay un consenso en el que Morena faltó a la ley al no registrar los gastos de pre-campaña. Y lo que el tribunal decía, pues, perdóname, Lorenzo, te preguntaba que si hay un consenso entre todos, digamos, Tribunal Electoral e INE, ya estás de vuelta. Es que efectivamente una violación a la ley. A ver, eso ya es una verdad jurídica. Quien esté discutiendo si hay o no violación a la ley, simple y sencillamente se quedó 2 pasos atrás, porque el INE ya determinó que había una violación a la ley
y el propio tribunal ya lo confirmó. Es decir, esto ya es una verdad, sobre eso ya no hay espacio para una discusión, al menos en el plano jurídico. Se podrá discutir políticamente lo que se quiera, pero sobre este punto en específico creo que hay que aclarar lo siguiente. Ya dijo el tribunal que estas personas sí fueron precandidatos. Podrán decir lo que quieran, pero de que fueron precandidatos, fueron precandidatos. Ya dijo el tribunal que sí realizaron actos de proselitismo y que no presentaron un informe habiendo debido entregarlo. ¿Esto qué quiere decir? Y por lo tanto ameritan una sanción. O sea, de que violaron la ley, la violaron. Y por cierto, nada más un dato, Mario. Si hubieran presentado su informe, no estaríamos aquí. Si hubieran presentado su informe como lo hicieron 6,500 precandidatos y precandidatas, bueno, en todo caso, la discusión estaría sobre si lo que informaron es correcto o no, si hay alguna falta o no, pero esto deriva siempre y siempre ha derivado en sanciones económicas, multas. Pero hoy estamos aquí porque no presentaron eso que es lo más elemental y de lo que depende que se pueda hacer la fiscalización. Entonces, eso es una verdad jurídica. Sobre eso no hay discusión. Quien diga, hay quien puede no estar de acuerdo, pero eso ya no es algo que esté en la mesa, digámoslo así, del debate. El problema es a esa falta, ya está firme, ya está confirmada, ¿qué sanción amerita? Bueno, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la mayoría del Consejo, la falta es tan grave, dejó de reportarse o no, es que simple y sencillamente al no reportar. Bueno, seguimos teniendo sus problemas con la comunicación con Lorenzo Córdoba. Espero retomarlo porque es muy interesante lo que está. Sí, adelante. Sí, te decía, no se presentó el informe, Mario, y por lo tanto no se puede saber, no se puede detonar el proceso de fiscalización. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la mayoría de las y los consejeros, eso es una falta muy grave y por lo tanto le corresponde la sanción más grave que está en la ley. Hay quien dice que es una sanción desproporcionada. Bueno, mi pregunta es, ¿y por qué, si es desproporcionada, por qué no la cambiaron los legisladores? Eso está en la ley. Y el INE no puede interpretar si la ley está bien o está mal. La ley Lorenzo, es lo que dice. Y por lo tanto... Hay otro tema, sobre este tema en particular hay una cosa muy interesante que quisiera nos expliques, porque se habla de 19,000 y pico de pesos en la campaña, en la pre-campaña de Félix Salgado Macedonio. En el caso de Raúl Morón incluso menos, y por eso se habla de una desproporción tan grande. El tema es que esos 19,200 no fueron lo que reportó la campaña, porque no reportó nada. Fue lo que la Comisión de Fiscalización del INE pudo acreditar en una simple, es decir, eso yo creo que es importante, porque no se trata de esa desproporción como se está queriendo hacer ver, Lorenzo. Así es, totalmente de acuerdo, Mario. Mira, si ellos hubieran avisado en su momento cómo debieron haberlo hecho, que eran precandidatos, eso implicaba que cada acto de proselitismo se lo tenían que reportar al INE y el INE habría hecho una fiscalización específica sobre todo lo que ellos estaban realizando. Ellos al tratar de falsear las cosas, al no anunciar que eran precandidatos, al decir que no habían hecho actos de campaña y al no presentar informe, impidieron que el INE pudiera revisar, fiscalizar todo lo que habían realizado. El INE, de todos modos, hace una revisión aleatoria de las más de 70,000 precandidaturas que hubo en el país. Y lo que encontramos en esa revisión, que no es una revisión exhaustiva, porque la revisión exhaustiva la detona y la presentación del informe, les encontramos Y tenemos ese problema con la comunicación desde el Instituto Nacional Electoral. Te voy a poner... Bueno, sí, adelante, Lorenzo. Luis Walton, le identificamos 17,000 pesos y él precautoriamente, ad cautelam, como se dice, dijo haber gastado $500,000 de pesos. El punto es, ese es el mejor ejemplo de que al no presentar un informe estás impidiendo la fiscalización. Así que el problema no es cuánto dinero se gastó, porque nadie puede saber a ciencia cierta cuánto se gastó, ni mucho menos de dónde vino el dinero. De ahí la gravedad de los hechos.
Lorenzo Córdoba, muchas gracias. Muchos están considerando pedir que presentes la renuncia como presidente y lo mismo con Ciro Murayama y otros consejeros. ¿Podría ser una opción para que se lleve tranquilamente el proceso electoral o no es una opción hoy? Mira, yo te lo digo así. Yo estoy pensando dejar la presidencia el 3 de abril de 2023, como lo mandata la ley, que es cuando se termina mi periodo. El día 4 de abril, quien me quiera buscar para cualquier propósito, me encontrará en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ojalá podamos conversar antes de ese 3 de abril y, por supuesto, posteriormente también. Muchas gracias, Lorenzo Córdoba, por estar con nosotros. No, bueno, yo espero que volvamos a platicar antes del 6 de junio próximo, mi estimado Mario. Te mando un abrazo muy fuerte.